relates lo que significa la guerra en Ucrania para ti. Bueno, esta guerra, que en realidad yo no le digo guerra, yo le digo una invasión, empezó esta invasión desde el 2014, como bien decía el profesor Federman, pero la invasión con todas las fuerzas y con todas las reglas empezó con una gran mentira, con grandes mentiras previas que decían no vamos a invadir a nuestros hermanos ucranianos, y luego con una gran mentira también en las palabras. Putin dijo, y todavía impone que se diga, que esto es simplemente una operación militar especial para desnazificar a Ucrania. Es ridícula la sola expresión, operación militar especial, cuando no ha habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa un conflicto de estas dimensiones, con tantos muertos, con tanto dolor, con tantos desplazados internos e externos. Y lo de desnazificar es también absolutamente ridículo, porque el mismo presidente de Ucrania es un judío y que de nazi no tiene nada. Pero es esta la narrativa y la narración que tiene que usarse, estas palabras son las que tienen que usarse en Rusia, y es así como todavía se tiene que informar, a pesar de que los mismos rusos sean las primeras víctimas, las más grandes víctimas de este delirio imperial de un dictador, de un hombre archimillonario, del hombre más rico de Rusia. Esto se usa últimamente, que el más rico sea también el presidente de la República, y que empieza con esta desinformación que desde antes venía, es decir, el grupo Wagner era el que se encargaba en las regiones del oriente de Ucrania de desestabilizar a la población. Rusia es una de las grandes víctimas, porque las cifras son muy difíciles de saber porque se ocultan tanto en el lado ruso como en el ucraniano, pero probablemente hay 2 millones de caídos militares en esta guerra, entre muertos, heridos, mutilados, y la mayor parte de estos caídos son rusos, y sus familias y su gente no pueden ni siquiera protestar por su muerte, por la muerte de ciudadanos de las repúblicas más lejanas de Rusia, por ciudadanos de los más pobres de Rusia que van ahí a combatir en una guerra imperial delirante del país más extenso del mundo, que es la Federación Rusa, pero para el que al parecer no basta ninguna extensión. Otra mentira de Ucrania, sobre Ucrania, de Putin, era decir que Ucrania simplemente no existe, que era un apéndice ruso, que el ucraniano es un dialecto infeliz que tampoco existe. Y entonces, sobre todo para los jóvenes, porque sé que para los diplomáticos que organizan este encuentro todo esto es más que sabido, quisiera empezar con esto. Mi relación con Ucrania, para venir a lo más personal, empezó por mi oficio. Yo soy escritor. Un par de muchachas de menos de 25 años me escribieron un día en el año 2019 a decirme: somos 2 editoras ucranianas, nuestra editorial se llama Macondo, esto tenía resonancias colombianas para mí inmediatas, y tenemos una editorial para publicar en ucraniano libros iberoamericanos, brasileños y latinoamericanos y españoles eventualmente, y queremos traducir El olvido que seremos, el libro mío más leído al ucraniano. Yo me puse muy feliz. Ellas se llaman Marina Marchuk y Anabel Sotelo, de origen centroamericano, su primer apellido. Y bueno, este libro lo publicaron, nunca lo pude ir a presentar, primero por la pandemia, después por la invasión rusa salvaje de hace 4 años, y finalmente en el 2023 pude ir a presentarlo porque se organizó una feria del libro en Kiev, en la capital de Ucrania. Así yo me fui empapando a través de esta experiencia con este par de jóvenes editoras de la historia de Ucrania, que para mí era confusa. Yo entiendo que para muchos de ustedes, los más jóvenes, Ucrania queda muy lejos. También para mí quedaba muy lejos. En mi casa, cuando yo de niño veía el mapamundi de mi casa, había una gran mancha verde
que era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y nosotros a eso le decíamos Rusia. Y dentro de esa mancha verde estaba Ucrania, y dentro de esa mancha verde estaban los países bálticos, y dentro de esa mancha verde pues estaba el país más grande de la Tierra, que todavía lo es, aún sin Ucrania, sin Bielorrusia, sin unos países que afortunadamente se independizaron. Pero gracias a estas editoras empecé yo a estudiar, y cuando fui a Ucrania con este movimiento de Aguanta Ucrania y con la intención de presentar El olvido que seremos en ucraniano, con mis compañeros de viaje, Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz, con una gran periodista de guerra que ayer me escribió desde el oriente de Ucrania, desde el Donbass, contándome: estoy en Kramatorsk, estoy en Kharkiv, las ciudades están destruidas, cada vez atacan a más civiles, los muertos de niños, mujeres, ancianos es cada vez peor. Con ellos fui al oriente de Ucrania, y ahora más adelante, para no extenderme más, les puedo contar parte de ese viaje y de esa experiencia bonita y horrible de haber estado cerca del frente de guerra en Ucrania. Visitar Ucrania es una experiencia que a mí me cambió la vida. Cuando yo empecé como periodista fue la anexión de Crimea, incluso pues desde mucho antes estaba todo este espíritu expansionista de Vladimir Putin, pero eso sin duda fue uno de los puntos de quiebre y tal vez al mundo se le olvidó. Cuando empezó todo este movimiento, cuando en ese momento el secretario de Estado era Antony Blinken y empezó a advertir, estaban las imágenes satelitales de los movimientos de las tropas rusas, va a pasar esto, eran 4 fases, van a usar un pretexto, está pasando esto, ante los ojos del mundo. Desde ese momento no le quitamos la lupa a lo que estaba pasando en la frontera y lo que podía llegar a pasar. El 24 de febrero de 2022, cuando inició la invasión, esta maquinaria, estas mentiras de Rusia, porque seguían negando una guerra y, como decía Héctor, pues sigue siendo para ellos una operación militar especial y una, como decía el canciller ruso Sergei Lavrov, una histeria de Occidente, que ya han pasado 4 años de esa histeria que él denominó. También, unas semanas después del inicio de la invasión, fue la masacre en Bucha. Fueron masacrados más de 400 civiles, las mujeres fueron violadas, aparecieron las personas con tiros de gracia, con las manos atadas. Estaban las imágenes, los líderes de la Unión Europea viajaron a Bucha, el mundo estaba viendo las imágenes, y Rusia decía que esto era una pantomima de Occidente, aún teniendo todo, estos crímenes de guerra, seguían negando esto. Para ese entonces, a 10.000 kilómetros desde mi escritorio en Bogotá, hice yo esa historia y a mí me marcó profundamente, y siempre fue un compromiso así estuviera lejos. Y lo que decía Héctor, uno a veces se lo ve como algo lejano y tal vez no lo entiende, pero como seres humanos y como periodistas no nos podemos acostumbrar a que está pasando esto allá, aunque directamente no nos toca. Siempre estuvimos haciendo el registro, y cuando tuve la oportunidad en noviembre de visitar Bucha, la noche antes, les quiero compartir esto personal, yo me acordé de esa historia que hice desde Bogotá. Quería verla para después poder hacer una nueva historia, pero ya visitando este lugar. Y cuando llegué fue impresionante, era imposible no quebrarse. Y hoy en día para mí la guerra tiene un toque completamente diferente y personal, porque cada vez que escucho que hay un nuevo ataque, que pasa algo nuevo, que todos los días en todas las regiones de Ucrania está pasando, ya no es un nuevo ataque en Ucrania, sino que inmediatamente se me vienen a la mente los ojos de las personas que conocí allá, veteranos de guerra, sus historias, sus vivencias. Entonces, eso no solamente me hizo más empática con el conflicto, sino que
muy desde adentro siento la necesidad de contarle a las personas lo que viví, lo que vi y las experiencias de las personas con las que pude compartir allá, porque pese a que estén lejos, están sufriendo mucho, y también son personas absolutamente valientes porque nunca se han sentido víctimas, y es algo que nos explicaron, sino es esa resiliencia y esa valentía que los define, con esa determinación, con ese carácter que también nos hace aprender mucho, mucho de ellos. Entonces, eso por ahora. ¿Cuál es la significación de un conflicto de estas características para un país como Colombia, que también tiene un drama humano muy, muy parecido? Yo creo que lo que este conflicto significa es que hay una lucha entre el autoritarismo, la arbitrariedad de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo que teme es el mal ejemplo. Lo que más teme Rusia es que un país bilingüe, donde se habla ucraniano y ruso, sea un mal ejemplo para Rusia. Lo que teme Rusia, lo que teme Putin, es que los ucranianos hayan decidido que quieren parecerse más a la Unión Europea que a la Federación Rusa. Y si a ustedes les preguntaran si conocen cómo se vive en la Unión Europea y cómo se vive en la Federación Rusa, hiciéramos un referendo en Colombia preguntando, ¿se quieren parecer a un sitio donde los periodistas no pueden hablar libremente, donde no se puede hablar de guerra, donde el que diga invasión lo encarcelan, donde le untan a uno el cuello con alguna sustancia, lo envenenan y lo matan, o lo meten en una cárcel y lo matan también con un veneno, o en una región del mundo como la Unión Europea, donde se puede incluso defender a Rusia, decir que Rusia tiene la razón, que toda la culpa la tiene la OTAN, como llegó a decir también Donald Trump hace poco, y a nadie lo meten en la cárcel por decir eso. Afortunadamente así debe ser. Yo podría estar aquí defendiendo a Rusia y nadie me metería en la cárcel por decir eso. Ahora, yo no soy imparcial, tengo aquí esta etiqueta de Aguanta Ucrania, no puedo ser imparcial en este conflicto. Creo que realmente Ucrania, después de esta Blitzkrieg, guerra relámpago, que Putin creía que iba a ganar en 4 días y lleva 4 años y no la ha podido ganar, después de esa negación absoluta de la existencia de Ucrania, que él sostenía, Ucrania no existe, él iba a poner un gobierno títere, él iba a matar, a deponer o a exiliar a Zelensky. El mismo Biden le dijo a Zelensky, ya le ponemos un avión para que se venga para acá con su familia. Él dijo, no, yo no necesito un taxi, yo lo que necesito es armas para defender a mi país. Y ahí empezó a ganar la guerra Ucrania. Y Ucrania, así pierda territorio al final del conflicto, Ucrania ya ganó esta guerra. ¿Por qué? Porque ya nadie duda que Ucrania existe. Ucrania existe ahora más que nunca. Como dirían los mexicanos, en tu cara, Putin. Es decir, Ucrania nunca ha existido más en la historia, en la presencia, en la imaginario, si quieren, del mundo que ahora. ¿Por qué? Pues porque lo ha pagado con sangre, con cientos de miles de muertos, con escuelas destruidas, con hospitales destruidos, con ambulancias bombardeadas por drones y con gente común y corriente matada. Yo en Kiev, además de presentar mi libro, fui a ver una obra de teatro imposible de representar en Rusia porque era de 2 soldados que se enamoran, 2 hombres en el frente. En Rusia la homosexualidad está prohibida. Nadie puede publicar una novela donde los protagonistas sean homosexuales. Nadie puede hacer una serie o una película donde se defiendan las relaciones homosexuales. Estos simples valores que en Colombia misma, en la periferia de Occidente, se imponen. Aquí hay matrimonio gay y nadie se escandaliza con esto. En Rusia esto es imposible. Es por eso que esto nos importa, es por eso que esta invasión es importante. Queremos un régimen donde la moral de no sé qué, de la religión ortodoxa rusa, sea la que se impone, o queremos un régimen donde la tolerancia de todo tipo religioso, de los que creen que puede haber o no matrimonio homosexual, se discuta y punto, o no queremos eso. Fui a esa obra de teatro, 3 actores, uno de ellos, maravilloso, de estos que actuaban como soldados homosexuales, fue poco después al frente de guerra y lo mataron.
En la presentación de la campaña Aguanta Ucrania, una escritora de la edad de Ana María, es decir, de la edad de mi hija, nacida en el 86, Victoria Melina, que se dedicaba a documentar crímenes de guerra rusos, nos quiso acompañar a Sergio Jaramillo, a Catalina Gómez y a mí cerca del frente de guerra, es decir, más hacia el este, más hacia el Donetsk y el Donbass. Yo no quería ir, yo no soy ningún héroe, mi papá era un héroe, yo no soy ningún héroe, yo tenía miedo, yo dije, no, yo no puedo, yo me pierdo el pasaje, me están esperando en una reunión en Madrid. Yo no fui como héroe, no vengo aquí a presentarme como un héroe, fui arrastrado por ellos allá. Y Victoria, una persona encantadora, joven, llena de humor negro, irónica, de la edad de mi hija, como les digo, nos mostró muchos sitios donde habían ocurrido crímenes de guerra rusos. ¿Como cuáles? Como matar a los habitantes de un pueblo y llevarse a los niños. Y por este crimen de secuestrar niños ucranianos, llevárselos a Rusia y obligarlos a crecer como rusos y lavarles el cerebro como rusos, por este crimen afortunadamente existe la Corte Penal Internacional, pues Putin no puede ir a ningún país europeo porque lo meten en la cárcel, y no puede venir a Colombia porque también es signataria de los convenios con la Corte Penal Internacional, porque los jueces colombianos están obligados a meterlos en la cárcel. Esto también pasa con Netanyahu, afortunadamente. Ya Netanyahu no sobrevuela el espacio aéreo europeo porque le da miedo de que tenga una falla el avión, aterrice y lo metan preso por los crímenes de guerra cometidos en Gaza. Hay algo que hace la comunidad internacional. América Latina, que parece lo más despreciable del mundo, tiene una cosa admirable y que es un ejemplo para el mundo entero, para la misma Europa, queridos embajadores o representantes de estos países. En América Latina se respetan las fronteras internacionales. Hace más de un siglo no tenemos guerras internacionales. Nosotros no tenemos miedo de que Brasil, que es más poderoso, venga a invadirnos por el Amazonia. Uribe y Chávez se detestaban y nunca hicieron una guerra. Panamá no teme que nosotros vamos a meter el ejército a recuperar a Panamá. Nosotros respetamos las fronteras. En Europa hicieron guerras infinitas durante los siglos porque no respetaban las fronteras. Se llegó a lo que decía la profesora Angie, a un respeto de la soberanía. No importa que el país sea más chiquito o más grande, pero este orden se está destrozando. Se está destrozando primero por el ejemplo de Putin y ahora por un señor que dice Canadá va a ser el estado número 51, Groenlandia el 52 y tal vez Venezuela el 53. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estamos? Y la culpa es de la OTAN. La culpa es de la OTAN. Y sí, y eso decía Putin, no, es que Ucrania va a entrar a la OTAN. Pues entraron dos países que están aquí hoy representados, afortunadamente entraron a la OTAN, Suecia y Finlandia, que siempre se habían mantenido un poco al margen para no ofender al dictador ruso, y le salió el tiro por la culata. Ahora Suecia y Finlandia pertenecen a la OTAN. ¿Por qué? Pues porque se ven la amenaza real de estos hombres fuertes del mundo que creen ser los dueños del mundo. Todavía me falta contar la experiencia más personal, si hay tiempo la cuento al final. Ana María, tú en tu relato hay dos momentos que me parecen muy interesantes en esta experiencia que nos cuentas. Ana María escribiendo en un escritorio desde Bogotá sobre la guerra en Ucrania, y Ana María ya estando en el país, presenciando esta situación. Como yo les decía, este es un conflicto que implica que nosotros seamos muy empáticos, y que incluso a nosotros como colombianos nos falta más empatía y profundizar más en la empatía en las mismas cosas que nos pasan aquí en Colombia. Entonces, en ese viaje que tú hiciste, ¿sí? Un viaje no solamente geográfico, sino quizás más espiritual, ¿tú cómo ves que este conflicto debe ser analizado, estudiado desde Colombia? ¿Cuáles son las implicaciones, la significación para nosotros como colombianos de este conflicto? Yo creo que nosotros como colombianos, pues después de vivir más de 50 años en guerra,
tal vez muchos de los que están acá pues también desde que nacimos hemos estado en guerra. En el caso de Ucrania, aunque han tenido muchísimos años con este imperialismo de Vladimir Putin, me preguntaba mucho eso antes, ¿por qué tienes miedo de ir si tú vives en Colombia? Acá uno está en la esquina de la casa y le puede pasar algo, me dice, hay más probabilidades de que te maten en Colombia a que te maten en Ucrania. Y por alguna extraña razón, en algunos momentos yo me sentía más segura en Ucrania que en Bogotá. Las probabilidades, las circunstancias, la coyuntura es diferente, pero realmente hasta que yo no regresé, y estoy hablando, yo volví a los primeros días de diciembre, no sé, Héctor, ahora me dices qué piensas, siento que realmente dimensioné esta experiencia fue cuando volví, porque estando en Ucrania estaba donde debía estar, estaba concentrada en lo que debía hacer, sabía cómo debía reaccionar ante ciertas circunstancias, aunque uno no sabe qué va a hacer. Pero les quiero contar algo personal que me ha hecho pensar mucho, y es, hubo un día que nos tocó bajar a un refugio antiaéreo, pero todo el tiempo se estaban oyendo sirenas. Estuvimos en Mykolaiv, en Lviv, en Irpin, en Kiev y en Bucha, y todos los días se oyen sirenas. Yo miraba cómo reaccionaban los ucranianos para saber más o menos yo si me tenía que asustar o no. Para ellos ya era normal, pero justo esa noche que nos tocó bajar nos dijeron, este ataque es serio, o sea, ese día fue un ataque muy fuerte en Kiev. Cuando yo llegué a Bogotá, al lado de mi edificio suena una alarma cuando dejan la portería abierta. Y empezó a sonar la alarma y yo no sé por qué se me borró que yo estaba en mi apartamento en Bogotá, sino que sentí la angustia del refugio. Yo dije, no puede ser, o sea, yo no estuve tantos días, yo no viví esto como lo han vivido los ucranianos, porque estoy pensando en el refugio cuando sé que es el edificio de al lado de mi casa. Esto va a lo que tienen que vivir todos los días las personas allá, que no es que estén acostumbradas, sino que ya saben cómo manejar la situación, o incluso dicen, hay momentos que ni siquiera vale la pena correr, porque a veces los sistemas no alcanzan a interceptar el misil. Entonces tenemos un grupo de WhatsApp con los otros 6 periodistas latinoamericanos que fuimos a ese viaje, y ese chat todos los días nos compartimos artículos, experiencias, y un día estábamos hablando del tema de Ucrania y coincidimos que ninguno había sido capaz de borrar la aplicación del celular donde pues alerta que es momento de bajar al refugio. No nos habíamos puesto de acuerdo, todos seguimos con esa aplicación en el celular y coincidimos en que es una manera de mantenernos conectados y empáticos. A mí me han dicho, donde esté, y yo digo, veo, momento de ir a un shelter, y yo, pero ¿por qué si tú ya estás acá? Yo estoy acá, pero esto me tiene conectada a los que están allá corriendo a un refugio, no saben si van a salir, entonces es eso, es mantenerme conectados con ellos y saber que los riesgos están en un país que está en guerra a 10.000 kilómetros, Colombia que tiene una guerra diferente, pero que igual estamos en un conflicto y que como seres humanos tal vez no podemos ser libres en ningún país porque siempre va a haber un miedo. Y mientras tengamos injusticias y gente que esté acostumbrada a las injusticias y al dolor de los demás y a normalizar, pero es que si todos los días pasa, pues ya que esto no va a cambiar. Puede cambiar y no nos podemos acostumbrar a que es el día a día en Ucrania o en Colombia o en donde sea. Hay unas lógicas que hacen que el conflicto se vaya a perpetuar, obviamente poniendo a prueba la resiliencia de Ucrania, de los países europeos en cómo apoyan a Ucrania. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes ven en ese panorama, los escenarios futuros para este conflicto? Empezamos contigo, ¿sí?
Bueno, ahorita que estábamos hablando de las decisiones estratégicas, lo importantes que son, porque Vladimir Putin tal vez venía acostumbrado y por eso pensaba que esta iba a ser una guerra que iba a ganar en cuestión de días, porque si recordamos lo que pasó con Euromaidán, pues en ese momento era que Ucrania estaba buscando un acercamiento con la Unión Europea, pero tenían un presidente prorruso que terminó huyendo a Rusia y fueron masacrados más de 100 civiles que estaban manifestándose en la Plaza de la Independencia. Esa fue una decisión que de alguna manera pues tuvo fácil Vladimir Putin porque tenía a su presidente títere en ese momento. Pensaba que ahora iba a ser igual como Volodymyr Zelensky y como decía Héctor, cuando Estados Unidos le ofrecía un avión a Zelensky, él dice: no necesito un medio de transporte, necesito armas. Desde ese momento ya se conoció la otra decisión estratégica de Ucrania y es: aquí estamos. ¿Es ahora una guerra de desgaste? Sí, pero es una guerra de dignidad que ha ganado Ucrania cuando desde los primeros días pudo haber perdido mucho, porque no estamos hablando solamente de perder territorio, sino también de perder su identidad, su lengua, su cultura, sus costumbres, su historia. ¿Cómo lo ven? ¿Qué salidas hay? Me parece que es muy complicado, precisamente desde que se empezaron a conocer los puntos del plan de paz de Donald Trump. En ese momento estábamos en Ucrania y pudimos hablar con las personas y decían: hemos aguantado para ese entonces casi 4 años de la manera que lo hemos hecho y no es momento de retroceder, no es momento de ceder un solo centímetro de territorio, porque si no lo hicimos antes de poner los muertos, antes de todos estos años de sufrimiento, pues no lo vamos a hacer ahora. Y eso es lo que quiere Vladimir Putin y es peligroso, porque cuando empezó con Crimea, ahí quedó, pero ahora volvió por más. Está en el Donbass. ¿Qué pasa si llega a quedarse con esos territorios que quiere? ¿Qué va a pasar en 8 años? Por eso es que desde los líderes de la Unión Europea dicen que es tan importante, porque es esta barrera, es esta protección además para el resto de Europa, porque Putin, en caso de que logre estos territorios que quiere anexionarse ahora, no se va a detener, tal vez no va a seguir en 1 o 2 años, pero va a seguir intentando cada vez más y más acapararse y robar el territorio de Ucrania. Para mí es muy claro que el futuro de Ucrania no debe rendirse. Probablemente, si llegan a un acuerdo aceptable para los ucranianos, tendrá que ceder territorio sin quererlo, dejar ese territorio sin reconocer que sea territorio ruso. Eso ha pasado en muchos armisticios. Se firma un alto al fuego y no se reconoce el territorio ganado por los otros como territorio del enemigo, sino que se deja así sin reconocerse. Pero cuando uno ha tenido la experiencia de la muerte directa, ocurre lo que acaba de decir Ana María: si a ti te han matado a tu único hijo en el frente, si a ti te han matado a tu hija, te han matado a tus niños en una guerra despiadada, en una invasión salvaje, tú ya no quieres simplemente agachar la cabeza y rendirte ante el más fuerte, tú prefieres hacerte matar. A mí, de alguna manera, a mí me mataron en Ucrania, yo no sé si estoy vivo. Hay un gran, ya que estamos en la Santo Tomás, hay un gran místico sueco, Emanuel Swedenborg, que tenía una tesis muy bonita sobre la muerte. Él decía que cuando uno se muere, uno no se da cuenta de que está muerto, sino que uno se muere y uno sigue viviendo, sigue caminando, va por las calles donde vivía, va a su casa, va a la familia, habla con los amigos, pero de pronto empieza a notar como una extraña luminosidad y empieza a darse cuenta de que uno mismo, de que no hay un juicio, que no lo juzga uno ni Dios y dice: usted vivió bien o mal, usted se va para el cielo, usted se va para el infierno, sino que uno mismo va escogiendo el cielo o el infierno, estando muerto y sin darse muy bien cuenta de que está muerto. Cuando a mí me mataron en Ucrania y resucité de entre escombros y heridos y muertos porque nos cayó un misil encima, yo de verdad les juro que durante mucho tiempo yo dudaba de si yo estaba vivo o muerto, porque no entendía yo que después de que nos habían caído 600 kilos de explosivo encima en una pizzería,
que después de que habían matado, que fue tal vez las muertes que a mí más me impactaron, a dos gemelas de 14 años que estaban comiendo con su papá, que las había llevado a comerse una pizza para felicitarlas por sus buenas calificaciones. Las dos gemelas, Yulilla y Ana, mueren y el padre sobrevive, que no hay peor infierno que uno se pueda imaginar como padre, como abuelo ahora, que sobrevivir a la muerte de los hijos. O que te hayan matado a una muchacha de la edad de mi hija que estaba frente a mí y que de repente después de esa explosión simplemente tira la cabeza hacia atrás y no vuelve a responder y no vuelve a entender y no vuelve a oír. Y la compañera de viaje, Victoria Melina, dedicada a documentar crímenes de guerra rusos, no puede documentar su propio crimen de guerra. Entonces yo que me levanto del suelo y que no sé si estoy vivo o muerto y que veo morir definitivamente a Victoria y sobre ella ya no tengo ninguna duda, sobre mí todavía tengo. Por eso escribí este libro un poco caótico, un poco delirante, que se llama Ahora y en la hora, y ustedes que estudian en la Santo Tomás sabrán que sigue después de Ahora y en la hora. Después de que eso pasa, después de que uno vive esos crímenes contra civiles, el futuro no es rendirse simplemente, el futuro tiene que ser un futuro de dignidad, tiene que ser un futuro donde Europa y los mismos Estados Unidos, si les da la gana, garanticen que no me van a volver a invadir, porque Ucrania era una potencia nuclear. Ucrania entregó todas sus armas nucleares a cambio de dos cosas muy sencillas: la independencia política y la inviolabilidad de sus fronteras. A cambio de eso entregó sus armas nucleares. Y al parecer los hombres fuertes de hoy en día solamente respetan a los que tienen armas nucleares, es decir, al que manda soldados que ni siquiera les pagan, ni siquiera son mercenarios como los colombianos, como los coreanos del norte. También hay colombianos peleando en el bando ruso. ¿Por qué? Pero no es porque sea más peligroso vivir en Colombia, es porque la jubilación no les alcanza. Entonces se van ahí pues porque les pagan un sueldo. Pero los soldados colombianos a los que Catalina Gómez ha entrevistado muchísimo dicen: la guerra en Colombia es un chiste comparado con la guerra real entre dos ejércitos, con misiles supersónicos. Cuando cayó el misil en Kramatorsk sobre nosotros, no hubo tiempo de una alarma aérea, no sonó, porque es un misil mandado desde el frente a 20 kilómetros y supersónico, no hay nada que lo pueda detectar. Entonces no pudimos correr a ningún refugio. Entonces sí, yo espero que haya una paz. Ahora Ana María me decía allí: yo volvería a Ucrania mañana. Yo no, así muerto como estoy, o vivo como estoy, o a medias, yo no vuelvo. Yo no vuelvo, entre otras cosas, porque en una cosa también medio mística, el año pasado mi hija me dijo: estoy esperando, yo no tenía nietos, y estoy esperando mellizos o mellizas. Y yo dije: reencarnaron las mellizas de Kramatorsk. Yo me sentí francamente que mi futuro es estar con ellos. Yo no te acompaño a Ucrania porque yo soy un cobarde, yo no fui allá como un héroe, yo fui allá como un escritor. Yo no te acompaño hasta que los ucranianos, ojalá con el apoyo de todos ustedes, los europeos, con el apoyo y la garantía de que no van a permitir que este bárbaro los vuelva a invadir, no logre un alto al fuego en el que al menos se les asegure que esa nueva invasión no va a ocurrir. Entonces ese es el futuro de los que tienen muertos cercanos, que son la mayoría de los ucranianos ya. Ellos van a preferir que los maten como los están matando, a ceder a las intenciones del matón mayor del barrio europeo que se llama Vladimir Putin. Ser agredido que agredir, no es lo mismo ser invadido que invadir, no es lo mismo querer y votar a favor de las libertades básicas de gobierno, de prensa, de educación, de movimiento, que negar todas estas libertades. Son logros que para los seres humanos han costado durante siglos muchísimas vidas y muchísimos esfuerzos.
Yo creo que al estar de parte de Ucrania, a pesar de mi profunda admiración y amor por la cultura rusa, por los novelistas rusos, por Tolstói, por la música rusa, por escritores que han escrito en ruso como Vasily Grossman, a pesar de todo esto que está también en mi corazón, no puedo estar en este momento más indignado con esa Federación Rusa que ha depositado en un padre. En realidad Rusia nunca ha vivido ni un año de libertad, no la conoce y le parece normal depositar todo su ser en un padre fuerte, llámese Stalin, llámese Lenin, llámese el zar o llámese Putin, que decida por ellos. Y eso hace también mucho más difícil que ellos se levanten contra ese padre que parece representarlos. Yo estoy irremediablemente con Ucrania, no soy objetivo, no soy imparcial. Creo que la causa de los derechos humanos está ahí. Creo que el sufrimiento del pueblo ucraniano, las muertes, merecen toda nuestra solidaridad. Yo lo único que puedo hacer es escribir y hablar, y seguiré hablando por ellos, y que sean ellos mismos, los que tomen la decisión de firmar una paz, sin que ningún matón del mundo, ningún hombre duro del mundo les diga lo que tienen que hacer, sino que ellos mismos decidan hasta cuándo pueden aguantar, hasta cuándo son capaces de resistir. Y bueno, con ellos pienso estar, con ellos estaré desde la distancia. A veces no dimensionamos esto, pero a mí me impresionó mucho cómo nos ven a nosotros los colombianos en Ucrania, la gratitud que sienten por nosotros, y de verdad con los buenos ojos que nos ven en la Plaza de la Independencia. Hay un lugar en este memorial donde hay una bandera ucraniana por cada soldado que ha sido asesinado en combate. Hay muchas banderas colombianas, también hay muchas historias de muchos soldados que se van por diferentes razones, por diferentes motivos, pero tienen una gran admiración por lo que están haciendo los colombianos en Ucrania y también por el apoyo que les damos desde acá. Como les decía, hay historias de las dos partes. En Lviv, en un centro de recuperación que se llama Superhumans para soldados amputados, tuve la oportunidad de entrevistar a un soldado colombiano que perdió una de sus extremidades en combate y pude contrastar también con tantas otras historias que hay. Él me dijo que siempre le habían pagado lo que le habían prometido, que estaba muy agradecido con Ucrania porque estaban comprometidos con su proceso de recuperación. Él decía, tal vez si esto me hubiera pasado en mi país, no estaría teniendo la atención que tengo ahora con su prótesis, con su recuperación. Entonces también creo que desde acá, más allá de los soldados que están yendo a apoyar a Ucrania, es contar lo que vivimos, es estar con ellos más allá de los titulares, porque a veces las cifras y el registro del día a día, hay un montón de historias de las personas y de verdad lo que les quería dejar es eso, es la valentía, es la mirada de las personas allá y es esa dignidad y las ganas de no rendirse y de seguir, y desde acá los estamos acompañando y mandándoles fuerza.